Gracia y paz. Estamos llegando al final del ministerio del Señor en la tierra y nos encontramos con un pasaje muy significativo ubicado en el Evangelio de Juan capítulo 12, desde el versículo 20 en adelante. Ojalá podamos tener las Biblias abiertas en este lugar para poder ir consultando algunos versículos. Desde el 20 dice así: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Este episodio ocurre después de la entrada triunfal de Jerusalén y antes de la cruz. En esta semana intermedia ocurre esto, que ciertos griegos de nacionalidad griega, no helenistas, es decir, no judíos conversos o seguidores de la cultura griega, sino griegos, probablemente prosélitos de los judíos. Sin embargo, eran griegos, extranjeros. Ellos procuran ver a Jesús. Se acercan a Felipe, Felipe pide ayuda a Andrés, y entre los dos se acercan al Señor y le dicen lo que estos griegos desean. Jesús en este momento es una atracción en Jerusalén. Él ha entrado triunfalmente en la ciudad como si fuese un rey. Entonces estos griegos probablemente venían a ver al futuro rey. Querían conocerlo de cerca, tal vez para adularlo y obtener algún privilegio en el futuro reino, o bien simplemente para conocer al personaje de moda. Sea como fuere, la respuesta del Señor no fue directa, pero fue a través de esta frase: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En muchas otras oportunidades nosotros oímos al Señor hablar de que aún no ha llegado mi hora. Por lo menos 4 o 5 veces, desde las bodas de Caná hasta acá. Sin embargo, ahora Él dice: ha llegado la hora. Y la hora que ha llegado es la hora de la cruz. Es la hora de morir en la cruz. Sin embargo, Él no usa la palabra cruz, sino que dice: la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Naturalmente que la glorificación viene después de la cruz. Él pone su mirada, por tanto, más allá de la cruz. ¿Un eufemismo? Recuerden que un eufemismo es una expresión, una forma elegante que se utiliza para referirse a algo doloroso o cruel. No es primera vez que el Señor usa este tipo de lenguaje. En Lucas 9:51 leemos: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Aquí también habla de que se cumple el tiempo, y es el tiempo de ir a la cruz. Sin embargo, aquí se dice el tiempo que él había de ser recibido arriba. La expresión ser recibido arriba, naturalmente que es posterior a la cruz. De tal manera que, teniendo eso en mente, él afirmó su rostro, dice, para ir a Jerusalén. Es decir, se dispuso en su corazón enfrentar el trago amargo que le esperaba. Ahora, esta expresión, entonces, es una expresión un poco más suave, por supuesto, para decir algo tan terrible como es la cruz. En Hebreos 12:2 dice también que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, aquí está la cruz y después el gozo. La satisfacción de haber cumplido, de haber hecho la voluntad del Padre. De tal manera que el gozo que está más allá de la cruz era de alguna manera el aliciente para él. Normalmente Dios no nos muestra la cruz, sino nos muestra lo que está más allá de la cruz. No nos muestra tanto el fin, es decir, nos muestra el fin, no tanto los medios para alcanzar ese fin. Nos muestra la corona y no tanto la cruz, para que no desmayemos. No es que no sepamos que hay padecimientos, no es que se nos escondan los sufrimientos de la cruz, sino que de alguna manera se nos ayuda consolándonos para ver que detrás o más allá de la cruz hay gozos, hay coronas, hay recompensas, hay alegrías sin fin. De tal manera que la respuesta del Señor para los griegos que querían verle es la cruz. Y usa una alegoría para hablar de la cruz. Dice en el versículo 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Un grano de trigo. Cuando un grano de trigo cae en tierra, en realidad no es un solo grano de trigo. Porque si nosotros pudiéramos ver espiritualmente, veríamos que dentro de ese solo grano hay potencialmente muchos otros que saldrán a la luz, que tendrán vida cuando este grano muera y su cáscara se abra. Desde adentro emergerán nuevos granos y será la cosecha. De tal manera que a través de esta alegoría del grano que cae en tierra, Él nos está mostrando que cuando Él vaya a la cruz, más allá de la cruz habrá una cosecha. Y esa cosecha será abundante. No es un solo grano en cierto aspecto. Dentro de Él íbamos todos nosotros. Qué maravilloso. Por eso era tan importante que Él tomara la copa, bebiera la copa que el Padre había preparado para Él. Por eso era tan importante que Él no tomara un camino alternativo, sino que fuera por el camino que el Padre señaló, el camino que pasaba por la cruz, el camino más largo, más doloroso, cruento, pero absolutamente necesario. Luego dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Al decir estas palabras, el Señor ya no se está refiriendo a sí mismo. Está extendiendo su mirada hacia los que le rodean, hacia nosotros también. El que ama su vida, y esta vida aquí es la psique griega, es decir, es la vida del alma, es la vida del yo, es la vida de mis planes, de mi vida, de mis proyectos, de mis ambiciones secretas o públicas. El que ama esta vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, el que aborrece esta clase de vida almática o psíquica, para vida eterna la guardará. Y aquí la palabra vida es otra, es zoé. Esta palabra griega que significa esa vida increada, esa vida que no tiene fin, la vida eterna. Noten ustedes cómo se hace un trueque. Es como yo ofrezco mi vida para que se pierda y a cambio de ello obtengo una vida superior, una vida que no terminará y que tiene una calidad muy superior. Es una vida eterna que está más allá de la muerte, de los dolores y toda clase de sufrimientos.
De tal manera que se extiende el ámbito de la operación de la cruz. La cruz ya no solo el grano solitario de trigo, sino aquí la cruz operando sobre esta vida del alma, esta vida psíquica, para convertirla, más allá de la muerte, en una vida que no muere. Y continúa: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, este servicio del cual se habla acá, naturalmente, que tiene que operar sobre la base de este paradigma, no sobre la base de una antigua vida, una vida caduca, una vida limitada como es la vida del alma, sino la vida que surge de esa y que es la vida de Dios. Entonces, en este nuevo principio, nosotros podemos seguirlo y servirle, restringiendo esta clase de vida perecedera y dando así la expresión a la vida interior, la vida de Dios, que Él ha puesto dentro de nosotros. Donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Y eso significa honra. Significa un lugar de privilegio. Y luego lo explicita diciendo: mi Padre le honrará. Este es el privilegio de seguir al Señor. De tal manera que cuando los griegos buscan al Señor para verle, para conocerle, tal vez para honrarle o para adorarle, el Señor les dice: no. Es tiempo que el Hijo del Hombre caiga en tierra como el grano de trigo y muera, porque con esa muerte va a producir mucha vida en otros. Entonces, este principio que opera en el Señor opera también en nosotros. El Señor nunca buscó la popularidad, nunca buscó la honra. Él simplemente vino a servir, vino a cumplir el propósito por el cual Dios lo envió. ¿Se acuerdan ustedes cuando en cierta oportunidad los judíos quisieron hacerle rey? Había multiplicado los panes, había satisfecho el hambre de las multitudes. ¿Quién no quiere tener un rey así? Entonces, el Señor, sabiendo que venían a apoderarse de él para hacerle rey, Él dice que se fue al monte solo. Aquí me adelanto para mostrarles el fin de este episodio en el versículo 36, donde dice: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. La misma actitud, la misma reacción. Cada vez que vinieron los hombres para conocerle, para exaltarle y enaltecerle, Él se ocultó de ellos, Él se fue de ellos para tener comunión con el Padre. Ahora, todo discípulo de Cristo, en algún punto de su servicio, de su ministerio, sobre todo si le va bien, llega a la cúspide de su reconocimiento, de su popularidad, inevitablemente se le presentarán opciones como esta: la popularidad, el reinado, entre comillas, la honra, la admiración de los muchos que querrán tocarle, conocerle. Sin embargo, el Señor nos muestra aquí que hay que cerrarle la puerta a esa clase de búsqueda de los hombres, a esa clase de halagos, de elogios, de engrandecimiento que quieran hacer del Hijo de Dios, del discípulo de Cristo. Porque la popularidad trae consigo compromisos que menoscaban la verdad. Si buscas agradar a los hombres, ya no podrás agradar a Dios. El apóstol Pablo dijo en cierta oportunidad: si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
El Señor nos invita a seguirle en esto. Cada vez que la popularidad, la fama, la honra humana toquen nuestra puerta, respondámosle como el Señor respondió a estos griegos. La hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esta no es solo la respuesta del Señor para ellos, es también nuestra respuesta en este tipo de situaciones. El Señor se oculta, se esconde, rehúye. Si es para servir a las multitudes, estará ahí disponible. Si es para recibir de las multitudes el engrandecimiento y la corona de rey, entonces Él no estará disponible. Ahora, si tú amas la vida del alma, tú aceptarás los agasajos, los aplausos. Querrás calentarte al calor de ese fuego. Y pensarás y dirás que eso es inevitable, que ahora eres muy conocido, que ahora se ha valorado lo que tú eres, tu servicio, el Señor te está honrando. Cuidado, Satanás también puede poner el mundo a tus pies, porque sabe que esa es una de las maneras más eficaces de derribar a un siervo de Dios. Ese no es el camino de Cristo. La tentación es grande y si cedes, te llevará al descalabro. Habrás perdido una batalla. Continuamos leyendo. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Ahora está turbada mi alma, mi psique. El Señor reconoce en estas palabras que esta parte de su ser, su alma, su pensamiento está turbado, porque precisamente es la parte más vulnerable que nosotros tenemos. Por lo tanto, si nosotros funcionamos por la vida de la psique, de las emociones, de la voluntad, de los sentimientos, de los pensamientos que van y vienen, entonces podemos turbarnos. Incluso Él fue turbado. ¿Cuánto más nosotros? Por eso no nos conviene vivir en torno a esa clase de vida, la vida almática, la vida psíquica. Necesitamos nosotros tener el asiento de nuestra personalidad que gire en torno a la vida Zoé, la vida que Dios ha puesto adentro, que es una vida divina. Hay en nosotros divinidad, hay un soplo divino. No solo eso, está el Espíritu Santo que nos ha bautizado en el cuerpo y nos ha bautizado para servirle con una investidura nueva, con una capacitación de poder y de autoridad. Por tanto, no podemos ni debemos nosotros vivir por la vida del alma, porque es riesgoso. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Noten ustedes una cosa muy interesante. El Señor habla aquí de la cruz, habla de que tiene que ir a morir, y aquí el Padre irrumpe desde los cielos para decir, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Noten, la cruz, la gloria. En Mateo se da exactamente lo mismo. Veamos un poquito en Mateo 16, ¿se acuerdan? Lo que estuvimos viendo de los 4 misterios que fueron revelados a Pedro y a los discípulos. ¿Cómo termina ese gran pasaje? Capítulo 16 termina así. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El reino. 6 días después,
Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. De nuevo tenemos estos dos elementos en el mismo orden. Se habla de la cruz, del reino y la gloria. Y el Señor Jesús es transfigurado delante de ellos, y esa gloria que estaba dentro, que es inherente al Hijo de Dios, aunque esté vestido de humanidad, irradió, se manifestó, rompió, por decir así, los moldes, la cubierta de carne que tenía, y se transfiguró delante de ellos. De tal manera, la cruz y el reino con su gloria, igual que acá. El Señor habla de la cruz y el Padre irrumpe, hablando con esa voz autorizada que solo el Padre puede emitir y que la gente confundió con un trueno o algunos con un ángel. ¿Se dan cuenta ustedes? Esta es la aprobación de Dios. En ambos casos, Dios aprueba. Cada vez que el Señor se acercó a la cruz, manifestó su decisión de ir a la cruz, el Padre mostró su aprobación, su complacencia. Luego el Señor dice, no ha venido esta voz por causa mía, versículo 30, sino por causa de vosotros. Claro, por causa nuestra, porque era importante para nosotros. Es importante saber que cada vez que interviene la cruz, Dios es agradado. Por lo tanto, no hablemos de la cruz con dolor o con amargura como si algo terrible nos vaya a suceder, sino con gozo, porque siempre detrás de la cruz, más allá de la cruz, está la gloria, como una señal del agrado de Dios. En el versículo 32, el Señor dice, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Levantado de la tierra, levantado hacia la cruz. Pero no solo hacia la cruz. Cuando dice levantarse de la tierra, significa la cruz, pero significa también la resurrección, y significa la ascensión y la entronización y la gloria en el trono del Padre. A todos atraeré a mí mismo. Se dan cuenta cómo todo lo que Él vivió, todo lo que Él recibe, también lo vivimos nosotros y lo recibiremos nosotros. Esta es su voluntad. Esta coparticipación, esta comunión en los sufrimientos y en las glorias de Cristo. Este es un privilegio muy grande que tenemos los que seguimos a Cristo. Que el Señor nos ayude para seguirle no solamente como espectadores de sus milagros, de sus prodigios, de sus señales, sino también como coparticipantes de Él en los sufrimientos y en el reino, tal como dice en Apocalipsis capítulo 1. Aquí la respuesta del Señor en este pasaje es tan clara y categórica. Cuando alguien lo busca, cuando alguien quiere ensalzarlo, cuando alguien quiere enaltecerlo. Estimado discípulo, cuando alguien quiera levantarte, recuerda, en ese momento el Señor dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y esa palabra glorificado, tú sabes lo que conlleva. Conlleva la cruz previamente, el dolor, los clavos, la negación de la vida del alma para expresar la plena y perfecta voluntad de Dios. Cerremos la puerta a aquello que el Señor cerró la puerta, para que así como Él fue levantado en gloriosa resurrección, con abundante fruto, con muchas gavillas llenas de preciosos granos de trigo, así también no ocurra con nosotros,
por su misericordia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el privilegio de ser copartícipe de Cristo. En la cruz, en la negación de la vida del alma, en la aceptación de tu voluntad y en la fructificación posterior. Gracias por el camino de la cruz que también trazaste para nosotros, pero que no es solo un camino de dolor, sino también de gozo. Este gozo puesto delante de nosotros, por el fruto que viene, por las almas alcanzadas, por las bendiciones múltiples que serán obtenidas. Gracias, Padre, por Jesucristo. Permítenos la operación de todas estas cosas en nuestra vida en el presente, para la gloria de tu nombre. Amén. Muchas gracias. Que el Señor nos asista y nos socorra y nos lleve por su bendito camino. Amén.